Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe. Yo soy su amigo y servidor, Padre Jorge, misionero de Jesús y de María. Y les saludo en este día dándonos la oportunidad de reunirnos nuevamente para aprender esta experiencia de su amor y de su en su gracia. Estamos en este segmento de la Lección Divina. Todavía no hacemos Lección Divina, no crean que lo que estamos haciendo es Lección Divina, es simplemente profundizar. Yo lo iba a hacer bien cortito cada punto, pero dije, bueno, no tengo nada que me apure y pues sirve como un proceso de preparación espiritual. Y bueno, la Lección Divina, que no es otra cosa más que la lectura creyente de la palabra de Dios, bajo la acción del Espíritu Santo, para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. Y para esto, pues, la Iglesia ha establecido unos pasos muy hermosos. Son 6 pasos. El primer paso, invocación al Espíritu Santo, lectura de la palabra, meditación, oración, contemplación y compromiso. Estamos en el primer paso, todavía ni siquiera. El segundo paso ya sería entrar de lleno a la Lección Divina. Pero el primer paso es el que nos ha llevado algo de tiempo, porque hemos ido tratando de preparar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, con un desglose de lo que tenemos que preparar nuestra alma, porque fácilmente se desvía. ¿Cuáles son estos pasos de invocar, que es dejarlo actuar, que tome el control de nosotros? El primer paso es la fe, y hay que estar abierto a esta fe. Fe y apertura. El segundo, pureza de corazón, es limpiar todo aquello que no sea de Dios o nos lleve a Dios. Tercero, es desprendimiento y docilidad. Sí, ¿verdad? El tercer paso, desprendimiento y docilidad. Cuarto paso, espíritu de oración. Quinto paso, conversión continua. Y sexto paso, comunión con la Iglesia. Estamos ya en la conversión continua, que le hemos llamado conversión y transformación. Y es precisamente a esta realidad que va a ser el ir tomando la forma de Cristo. Y nunca alcanzaremos a tomarla completamente, entonces siempre tendremos que estar convirtiéndonos y transformándonos en Él. Podríamos adquirir una cuestión de Dios o de Jesucristo, pero nos falta mucho y a veces lo que adquirimos lo perdemos y lo soltamos con el pecado con una facilidad increíble. Pero bueno, es ese proceso. Estamos en y lo último que habíamos visto, cómo combatir la sensualidad y actos que debemos hacer con la voluntad para adquirir la buena costumbre de obrar bien. Y obviamente hablábamos de esta lucha entre los movimientos y las cuestiones sensuales que parece ir en contra de la razón y de la fe. Y obviamente hay que poner un alto y no permitirnos, porque hablábamos de cómo con un pensamiento, una imagen, un sonido, pues viene a perturbarnos constantemente. Eso fue lo primero. Lo segundo que habíamos visto también era, tenemos que estar haciendo actos contrarios a nuestras pasiones y malas inclinaciones que nos propone el cuerpo, que nos propone ¿se acuerdan? La voluntad inferior, que hablábamos de lo que es material y que está movida por la pasión y las inclinaciones, que nos hace esclavos y nos lleva a la condenación de nuestra alma. Y decíamos algo tan sencillo como una persona cuando está enojada con otra, lo normal es la venganza o
dejarle de hablar, la ley del hielo, o hablar mal de él, o, no sé, quedarnos con ese resentimiento. Entonces tenemos que hacer actos contrarios para ir venciendo, para ir trabajando en este ámbito. El otro, por ejemplo, la tristeza, que a veces ay, es que va a pasar esto, ay, es que va a suceder. Espérate, nadie es eterno y nada nos pertenece, ni nadie nos pertenece. Simplemente Dios nos presta un tiempo y después nos llama a su presencia, o nos pide, o nos lleva por caminos. Y hay que saber desprenderse, hay que saber hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, pensamientos de alegría, de agradecimiento. Y yo lo he experimentado con una jovencita que estoy acompañando con cáncer. Y de verdad increíble esta niña, 19 años. Y tiene pensamientos de alegría, pensamientos de gozo. Le cortaron la pierna y ella increíblemente es alegre. Y dices, oye, es para que todavía estuviera deprimida, No, es una mujer, una jovencita llena de esta alegría. Otro elemento que habíamos mencionado, por ejemplo, el orgullo, ¿no? La alabanza, el reconocimiento, yo soy, yo esto, yo aquello, yo lo otro. Y como muchas veces tenemos que trabajar en esa humildad y no dejarnos ni alabar ni quedarnos con las alabanzas, sino simplemente en esa humillación. Y lo mismo hablábamos de la impureza y de todos estos elementos, ¿sí? Estuvimos viendo la trampa que se da frecuentemente cuando, pues obviamente, sabemos los enemigos del alma: carne, mundo y demonio. Y cuando resistimos y salimos victoriosos, ¿qué es lo que va a hacerlos? ¿Sí? Bajan la guardia, como que dicen, ay, ya lo vencí, ya lo logré. Y caemos en el pecado de creer que fuimos nosotros o que somos nosotros lo que hemos vencido, cuando realmente pues es el Señor quien actúa y hace todo. Y desgraciadamente, pues aparentemente se aparta, se aleja de nosotros, haciéndonos creer que somos fuertes, haciéndonos creer que ya logramos vencer esa situación, y pasamos por un orgullo tonto, un orgullo loco, que obviamente nos hace ser débiles, y cuando viene realmente nuevamente el ataque, caemos, y a veces caemos más grande porque nosotros nos elevamos. Y entre más nos elevamos, la caída es más fuerte, es más dolorosa, ¿sí? Y veíamos lo que decía San Pablo: trabajar en la propia santificación con temor y temblor, ¿sí? Y el que está en pie, tener cuidado de no caerse. Gracias. Por eso lo que el Señor quiere es que nosotros permanezcamos humildes delante de Él y delante de los hombres. Y por último, habíamos visto aborrecer todo lo que es malo, aborrecer todo aquello que sabemos que nos daña. Y esto porque desgraciadamente a veces obviamente es muy atractivo esto que nos está trayendo, esto que nos está jalando, esto que nos está tentando, y que desgraciadamente pues lo permitimos, ¿no? Hay que aprender a rechazar, a aborrecer todo lo que es malo, todo aquello de que no es de Dios o que no nos lleve a Dios. Y bueno, lo último que creo que fue que vimos es que pues hablábamos de los vicios y de las malas costumbres, ¿sí? Hay que hacer, para poder vencerlos, hay que hacer muchos actos interiores que sean completamente contrarios a nuestras pasiones desordenadas. Actos interiores que nos van a llevar, ¿sí? Y habíamos dicho, un ejemplo, la paciencia. ¿Cuántos no hemos querido tener paciencia, y más con aquellas personas que nos sacan el tapón, que nos impacientan, o que nos lleva a terminar en un genio, en un arrebato de ira, ¿sí? Y obviamente la única forma es aceptar, amar ese maltrato. Y yo les recordaba a este personaje
este santo de, ¿qué santo? San Martín de Porres, que le decían perro mulato. Mulato era hijo de un criollo o de un español casado con una morena o una mujer afroamericana, y el resultado era un mulato. Y pues era despreciado por los de su raza y era despreciado por los blancos, ¿no? Porque de por sí era negro, pero más era como una aberración. Y él agradecía cada vez que lo humillaban, cada vez que lo ofendían, para ubicarse, ¿sí? Y obviamente hay que hacer actos contrarios a el vicio, a la pasión que deseamos corregir. Si no hacemos esos actos, no trabajamos y vamos a terminar en esa incapacidad de vencer o enfrentarnos a todos estos actos o vicios. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer? Tener cuidado con las amistades. Dice el refrán: dime con quién andas y te diré quién eres. A que con niños se acuesta, mojado amanece. A mí me ha pasado con mi perra. Sí, mojado amanece. Y es precisamente, es necesario alejarnos de las malas influencias, de las malas amistades o de las malas personas. Y a veces no son ni siquiera tus amistades, pero por ejemplo en el trabajo, personas cizañosas que están hablando mal de otros. Preferible alejarte de esa situación sin juzgar a la persona, pero hacerle ver que mientras la persona esté juzgando o criticando, mejor nos apartamos. Que si esta persona quiere compartir de su vida, platicar de otras cosas, adelante. Pues aquí no nos estamos poniendo como inmaculados o mejores que las personas, pero sí estamos haciendo este énfasis de alejarnos de las malas amistades o de las malas acciones que hacen los demás. Y decíamos que es más fácil adquirir un mal vicio, un mal hábito o un buen hábito. Pues es más fácil adquirir un mal hábito. Basta con que lo hagas pocas veces y ya lo adquieres. En cambio, los buenos hábitos cuesta muchísimo más trabajo adquirirlos y necesitan más constancia, más disciplina y más fortaleza, ¿sí? Y obviamente esto pues a veces es lo que nos cuesta trabajo entender, ¿sí? Decíamos que son necesarios más actos de buena virtud para formar una buena costumbre que actos pecaminosos para formar un vicio, ¿sí? Porque al vicio pues le colaboran las pasiones y las malas inclinaciones. Y a la virtud pues obviamente se lo pone nuestra naturaleza corrompida y viciada por el pecado. Yo lo comparaba como aquel camión que está de bajada y de repente le quitas el brake, lo pones en neutro y empieza a agarrar fuerza. Sí, esto pues es la fuerza que trae el pecado, que trae la carne, que trae todo aquello que nos gana. Entonces lo soltamos y ya después es imposible pararlo. ¿Por qué? Porque ya lleva una fuerza. Ese es el pecado, ese es los hábitos malos, tienen una fuerza. En cambio, el hábito bueno es empujar ese mismo camión cuesta arriba. ¿Y cómo cuesta? Y cuesta mucho. Entonces es una manera muy simple de tratar de explicar el por qué es tan fácil pecar y el por qué es tan difícil tener virtudes. Porque, obviamente, como decíamos, la virtud pues se opone a nuestra naturaleza, pero corrompida. Porque nuestra naturaleza en un inicio pues no era así, no tendría que ser de esa manera, pero como ya está echada a perder o tenemos lo que se llama la concupiscencia, nuestra naturaleza nuestra naturaleza corrompida lucha contra esos buenos actos que queremos realizar, que queremos hacer continuamente y que nos va a costar muchísimo trabajo. Bueno, y habíamos terminado con esa frase de ese vino que anunciaba Anthony Quinn,
en paz descanse, actor méxico-americano, y que decía, si las cosas que valen la pena fueran fáciles, cualquiera las haría, claro, con mejor voz que la mía. Y pues hablaba precisamente, hacer lo que vale la pena cuesta, entonces hay que hacerlo aunque cueste, porque todo lo que vale cuesta. Si tienen alguna duda sobre esto, vean cuánto costamos nosotros y nuestra alma, cuánto le costamos al Hijo de Dios. Muchos dicen que ya no tenemos que sufrir, muchos dicen que ya Jesús sufrió por mí, ya lo que me toca a mí es vivir la vida y estar bien y gozar del dinero, gozar del poder, de la fama. Pues no es así. Desgraciadamente tenemos que hacerlo. Y decíamos, hacer actos de virtud no es ni nada fácil, a veces no son nada agradables. Imagínate, tú tienes un plato de tu comida preferida o de tus fritangas así, y estás así, y hacerlos a un lado y decir, no voy a comer. Cuesta, duele, pero es que se me antoja, pero es que yo quiero. Por eso las virtudes son tan pocas, porque no nos entrenamos en la renuncia, no nos entrenamos en el sacrificio, no nos entrenamos a dejar de hacer pues estas situaciones que son pues contrarias obviamente a lo que el Señor nos pide. A tratar, por ejemplo, con amabilidad, con paciencia, a quien nos humilla y ofende. ¿Cómo va a ser fácil eso? Si alguien te falla, alguien te traiciona, alguien te ofende, te humilla, y tú tienes que aprender a tratar con amabilidad y paciencia, porque esos son virtudes. Las virtudes no son fáciles y son muy dolorosas. Así es que o le entras o te vas con la corriente, con el camión que va de bajada, y obviamente pues ahí es la perdición. Entonces, adquirir paciencia, adquirir humildad, adquirir amor, la capacidad de perdonar, te va a doler. Y si no hacemos conciencia de ello, a las primeras de cambio, a los primeros momentos de prueba, pues vamos a decir, ¿sabes qué? Con permiso, yo no le entro, porque me duele, porque me cuesta mucho y porque no, yo quiero seguir mejor la viada, yo quiero seguir mejor el aventón de la bajadita, donde pues ni me tengo que esforzar, no es doloroso y sí es muy placentero, es sumamente agradable. Por eso, qué difícil es para todos nosotros luchar contra las pasiones, contra las inclinaciones, contra los hábitos negativos que nos llevan a los vicios. Por eso es necesario. Cuando una persona tiene que estar luchando, tiene que tener bien claro la meta. Porque si no, por ejemplo, un estudiante que le cuesta mucho estudiar, que le cuesta mucho una materia, ¿qué es lo que lo motiva? El verse ya terminado su carrera. Y esto le va a costar porque es doloroso, porque es mucho quebrantamiento de cabeza, porque no le entra, pero lo que lo motiva es verse, es visualizarse o ver a otros que ya tienen esa carrera y dice, yo quiero, entonces yo enfrento esa realidad. Pero si yo como cristiano, como católico, como hijo de Dios, pierdo de vista la recompensa que Dios me ofrece, que Dios me ha prometido y que de alguna manera la veo en esa proyección cuando Jesús resucita y sube a los cielos y María es asunta a los cielos, pues obviamente no voy a poder resistir el sufrimiento, el dolor que me lleva a la virtud, porque el premio que me ofrece no es nada claro, o se me olvida o de plano no me interesa. Y obviamente pues al no tener eso, cuando veo el obstáculo, cuando veo la dificultad, cuando veo el dolor, lo que hago mejor, paro y no le sigo. Esto es lo que sucede. Pero cuando constantemente puedes hacer este ejercicio de traer a tu mente, a tu corazón, lo que vale este sacrificio, la recompensa
que el Señor nos dará, que es muchísimo más grande, pues entonces nos mantendremos en esa lucha. No quiere decir que lo voy a lograr siempre, a veces voy a caer, a veces no lo voy a poder soportar y otras veces me levantaré y lo lograré. Por eso no debemos de dejar de hacer actos contrarios a los vicios, aunque parezca que nos desgarra el corazón, nos desgarra el alma, nos desgarra incluso el cuerpo y que estamos en agonía. Preferible morir luchando por agradar a Dios, por formar hábitos saludables y hábitos buenos que les llamamos virtudes, ¿sí? Si no, pues obviamente la corona que nos tiene prometido el Señor no vale, no sirve para mí, no me interesa y por eso terminamos en esos vicios. Y muchos católicos, al no estar preparados a este combate, pues terminan en esa confusión. Y decíamos también, creo que esto lo hablamos, no me acuerdo, de las moscas, ¿sí, verdad? Hay que tener cuidado con las moscas, los roedores, que son pequeñitos, pero que transmiten. Si yo permito algo tan sencillo, ¿no? Las bacterias o los virus. Tú estás tomando aquí como yo mi licuado, ¿no? Y le ofrezco a una persona que trae infección. Ay, no, porque le voy a contagiar. Entonces, ok, me despreció gachamente. No, es que padre, no quiero que se enferme. ¿Por qué? Porque las bacterias, los virus, luego no se lava la boca, pues es así como que, ay, dices, me va a contagiar. Sí, estoy jugando, obviamente, ¿no? Necesitamos saber enfrentar solamente las cosas grandes, decíamos, ¿no? Esas grandes batallas, porque las batallas no se pierden solamente defendiéndose de los grandes ataques, sino de los pequeños, porque los pequeños nos van debilitando, nos van haciendo incapaces después de resistir los grandes ataques, ¿sí? Los leves, los pequeños, son tan peligrosos porque nos debilitan, ¿sí? Y esto lleva a caer pues en una desesperación. Por eso muchas personas decimos, descuidan su vida espiritual, descuidan esta palabra tan importante que es la mortificación, dar muerte a mis sentidos, dar muerte a mis gustos, dar muerte a mis necesidades para poder resistir, ¿sí? Evitar esas pequeñas faltas, esos pequeños pasiones o esas malas inclinaciones en cosas fáciles que aparentemente no son de gran importancia, pues un taquito de ojo o pues una comidita un poquito más, pues al final pues no me pasa nada y tengo hambre y me como y obviamente esto pues nos debilita. Y cuando viene un ataque fuerte, cuando viene una manifestación fuerte del enemigo, pues ya estamos debilitados porque permitimos que esa mosca, esa cucaracha, ese roedor entrara en nuestra vida y no nos permitiera mantenernos firmes contra los ataques intensos de Satanás, de la carne y del mundo. Por eso mucha gente cree que va a lograr vencer mortificándose las pasiones grandes y permitiéndose, como le digo en plan de broma, taquitos de ojo en todo. Me permito ciertas situaciones. Y cuando obviamente menos lo esperaban, viene el gran asalto y viene un gran daño a nuestra alma, un gran daño espiritual, ¿sí? Por ejemplo, aquellas personas, por ejemplo, en mi caso, que tenemos el caso del voto de castidad, que nos permitimos abracitos, besitos y cosas así, pues sí, es cuando desgraciadamente nos vamos debilitando porque nos vamos permitiendo cierto trato, ciertos abrazos, ciertas caricias o cosas así que después pues viene la gran tentación y pues caemos por mensos, por no resistir a esas pequeñas acciones que aparentemente, y ese es el peligro, aparentemente son inocentes, son sin mala intención, son y pueden ser devastadoras completamente.
Por eso es necesario cuidar. Es necesario el cariño, es necesario el querer, pero es necesario el cuidar esas muestras, por ejemplo, de afectividad que pueden ser peligrosas. O podemos aplicarlo a cualquier ámbito de la vida del ser humano, ¿no? En cuanto a algo tan sencillo como, hablando otra vez sobre esto, las famosas redes sociales. Antes, ¿cuándo se esperaba poder meter a un extraño a la casa? Pues no entraba cualquiera y estaba cierta seguridad, cierta protección. Ahora a través de las redes sociales se mete a cualquiera hasta la cama, se mete a cualquiera en el baño, se mete a cualquiera en cualquier ámbito. Y nos permitimos todo eso y dices, ups, pero no nos damos cuenta que esta herramienta puede ser utilizada para hacer mucho daño. Por eso es necesario evitar todos estos pequeños roedores o cucarachas o moscas, porque después, cuando menos nos demos cuenta, estaremos en el abismo de un gran pecado. Y a veces, ¿saben qué es lo más desesperante, lo más triste y frustrante? Creer que pues no fue tu culpa. Pero es que ¿cómo es posible? Y entonces caemos en una desesperación porque habías vencido, habías resistido esas grandes tentaciones, esas grandes pruebas, pero te permitiste cosas pequeñas y caes en lo grande y no sabes por qué y no entiendes el por qué, porque no te diste cuenta que te permitiste pequeños actos, que es lo que habíamos dicho. Quien no es fiel en lo poco, no será fiel en lo mucho. Por eso, hacer este elemento. Y no sé si lo hablamos, hacer mortificación de lo que es lícito. Sí, hablamos, estoy haciendo un pequeño resumen, pero ya se nos fue casi todo, pero creo que es saludable, ¿no? A mí me sirve de mucho también todo esto. No crean que yo lo hablo porque yo soy un santo. Ay, ya, sí, ya hasta camino, me elevo cuando camino, voy flotando, pero por las lonjas llenas de aire. No, simplemente es también esa formación en mi persona. Hay que aprender a mortificarnos en lo que es lícito. O sea, yo siempre lo he dicho. Si yo puedo mortificarme en la comida, que es el famoso ayuno, que es algo bueno, que es muchas veces saludable y que es necesario, cuando venga algo que es malo, pero que también es muy atractivo, me podré enfrentar a todo esto con mayor fuerza, con mayor fortaleza. Pero es necesario, hay un dicho, esto creo que ya no lo vimos, en la vida espiritual. Quien no se mortifica en lo lícito, tampoco se podrá mortificar en lo ilícito. Entonces, esto es un principio espiritual. Hay que mortificarnos en lo lícito para podernos mortificar en lo ilícito. En pocas palabras, quien se mortifica en lo lícito, o quien no se mortifica, perdón, en lo lícito, o sea, en lo que es bueno y que es necesario, pues no podrá mortificarse en lo ilícito. ¿Por qué? Porque lo lícito te fortalece, porque es algo bueno y que te gusta. Y cuando venga con toda la fuerza lo ilícito, o sea, lo que no es bueno, pues no estuviste preparado y arrastra contigo como no te das cuenta. Por eso es necesario. ¿Qué es lo lícito? Pues lo que está permitido, todo aquello que se puede hacer o decir sin que sea pecado, sin que te lleve. Por ejemplo, mortificarte en el tiempo que le dedicas al celular. El celular no es malo, no es maligno, pero a veces le dedicamos demasiado tiempo a los medios, le dedicamos demasiado tiempo a la cama, le dedicamos demasiado tiempo. Y una de las cosas, o sea, dormir es bueno, es lícito. Comer es bueno, es lícito, pero si yo puedo no caer, o sea, obviamente el extremo es malo, pero a lo mejor no estoy haciendo extremos, pero puedo disminuir algo que es bueno y mortificar mis sentidos para poder enfrentar y poder vencer pues esta realidad que va a ser pues constante en mi vida. La prueba, el ataque del enemigo que va a tratar de hacer que yo pues caiga
Ah, mira, aquí estaba. Sí apareció donde estaba anotado. Ja, ja, ja. ¿Qué? Bueno, hasta aquí habíamos llegado. Además, son como 30 minutos de repaso. Bueno, ya me regañó un 40. Bueno, entonces, quien no se mortifica en lo lícito, tampoco se mortificará en lo ilícito. Y es necesario que nosotros aprendamos a realizarlo. Entonces, ¿qué es lo lícito? Todo aquello que es bueno y que no me hace cometer pecado. Y también hay que saber distinguir entre lo que es lícito y lo que es necesario. Lo que es necesario hay que decirlo y hacerlo siempre. Esto no hay vuelta de hoja. No, pues me voy a mortificar y no voy a decir la verdad. No, es necesaria la verdad. Me voy a mortificar y no voy a defender al que está padeciendo. No, espérate, esto es necesario. Ahí sí no se trata de lo que es lícito, obviamente. Lo vemos muchas veces no es necesario. O sea, lo que es lícito no siempre es necesario. Cuando hablamos necesario es que es fundamental y no lo podemos dejar de hacer. Sí me doy a entender en este rubro, porque lo necesario hay que hacerlo y decirlo siempre, pero lo que es lícito no es necesario y si se deja de hacer o decir, puede producir grandes beneficios espirituales, gran proceso de crecimiento y de maduración en la vida espiritual, ¿sí? Y ahí esto, ¿en qué se traduce? En que aprenderemos a dominarnos más a nosotros mismos gradualmente. Y obviamente cuando lleguen los atractivos de las pasiones, de las inclinaciones con toda esa fuerza, los malos instintos, pues ya se tiene una fuerza de voluntad para poder salir vencedora, obviamente con la gracia de Dios. No somos nosotros que lo vamos a lograr, sino es la gracia de Dios quien nos va a hacer posible esta lucha, esta manifestación de su poder y de su gloria a través de nosotros, pero nosotros tenemos que mortificar, nosotros tenemos que vencer. Entonces, la mortificación de lo lícito y lo que es necesario, no hay que mortificarnos, ahí sí hay que hacerlo. Y esto obviamente, por ejemplo, hiciste algo bueno y pero te quieres quedar callado para que no te dé a ti el crédito. Eso es lícito. Pero si tú hiciste algo y no lo dices y va a perjudicar a otros, es necesario. No me puedo quedar callado. ¿Sí me explico? Sí, o sea, aquí lo importante es cuando es necesario, tienes que hacerlo. No puedes quedarte en esa mortificación. ¿Por qué? Porque puedes dañar a otros o dañarte a ti. Y en cambio, porque es necesario hacerlo, o sea, no hay vuelta de hoja, no hay una cuestión de que, ¿qué tal? Y si mejor no lo hago, o no lo digo, o no reacciono. No, hay que hacerlo. No podemos quedarnos callados. Lo que es lícito no es algo que si lo haces o no lo haces no afecta, y al contrario, si no lo haces y te mortificas en algo que es lícito, pues te va a fortalecer tu voluntad, te va a llevar a un crecimiento muy importante. Y les decía, estos beneficios espirituales. Y ahí es cuando, por ejemplo, voy a poner un caso que creo que nos pasa a todos. Alguien te sacó el tapón y querías decirle hasta de lo que se iba a morir. Y te mortificas. ¿Sí? Entonces, pues es lícito defenderte o es lícito decir, oye, pues espérate, que quién... Y entonces tú mueres a eso y te quedas callado. Bueno, pero lo pensé, padre, pero ya al menos no lo dijiste. Obviamente ya después esa mortificación va a llegar también al pensamiento, pero al menos empezamos con las palabras o con las acciones que nos lleva a morir a esa situación, ¿sí? ¿Y por qué? Porque ya te habías preparado, ya habías estado entrenándote en esa mortificación en lo lícito
Y cuando viene esta situación fuerte de pecado, fuerte de ira, que es uno de los pecados capitales, pues ya puedes vencerlo y puedes reprimirlo y puedes controlarlo. Por eso es tan importante realizar todos estos ejercicios. Yo les recomiendo que repasemos, ustedes pueden repasar estos videos, estos últimos 2 videos, para ir trabajando en estos elementos que nos van a ayudar a obtener una reforma en nuestra vida interior. Acuérdense que estamos en la conversión y transformación. Cada vez que yo me mortifico, cada vez que yo venzo, estoy tomando la forma de Cristo. Cristo se venció a sí mismo desde esa situación de divinidad, se vence a sí mismo y se hace hombre, con todo lo que esto implica, con todo esto lo que va a padecer, con todo esto que va a sufrir y con todo esto que necesitó durante su vida, como comer, dormir, trabajar. Dios no tenía ninguna necesidad. Se venció, nuestro Señor Jesucristo se vence a sí mismo, se mortifica, y ya como hombre, pues bien podía haber escogido pues una vida de rey, una vida de bien, porque es Dios. Y él en esa mortificación escoge nacer en el lugar pobre, escoge una familia pobre y trabaja en un empleo o tiene un oficio pues, de lo más común, que es el carpintero. Y va mortificándose, va muriendo, para que podamos nosotros ir trabajando como él en esta mortificación, ¿sí? En esta vida interior, reforma o en esta conversión y transformación continua de nuestra vida interior, para que cada vez sea más Cristo en nosotros y menos nosotros dentro de nosotros mismos. Por eso, el ir entendiendo esto nos ayudará a tener grandes crecimiento, gran proceso de virtud. Iremos creciendo en virtudes y en santidad. Y lo más hermoso es sin darnos cuenta, sin andar jactándose, ¿sí? Ya que muchos santos lo realizaron y pues también nosotros podemos, ¿sí? Y obviamente a lo largo de la historia de la iglesia, descuidar esto se ha comprobado, y ustedes lo pueden comprobar. Ahora la gente no se mortifica, la gente no se preocupa, al contrario, estamos tan hábitos, tan alimentados en nuestro egoísmo, en el ser el centro, y hoy más que nunca hay tanta situación de egocentrismo, de lo que yo siento, de lo que yo quiero, lo que a mí me gusta y no me interesan los demás, y no importa incluso que pise las necesidades básicas de otros. Por eso es necesario que trabajemos en este proceso espiritual, ¿sí? En este crecimiento de la vida espiritual, porque si no, pues terminaremos siendo arrastrados por Satanás. Y por último, para terminar ya este segmento, hablamos de, recordándoles de cómo los pequeños actos se puede adquirir las virtudes. Decíamos, para que se pueda hacer parte de nosotros un acto, tiene que estarse repitiendo mínimo, creo que un mes, continuamente, para que ya genere una huella en nuestro cerebro. Nuestro cerebro es como un campo en el que se van haciendo surcos para plantar, ¿sí? Se pone ¿cómo se llama como un cuchillo que va partiendo la tierra. Se va poniendo el arado y se va dejando una huella, pero el arado tiene que ser continuo. Y es precisamente estos pequeños actos de virtud van generando una huella, como un surco, en donde se va a ir sembrando ese buen acto. Y entonces, al dejar esa huella en nuestro cerebro, nuestros actos van a ser cada vez más conscientes y más constantes y más continuos y más fuertes de virtudes. Por eso es necesario que cada uno de nosotros nos demos cuenta de que los malos hábitos y las malas costumbres se forman en nosotros en base a repetir frecuentemente un acto. Y obviamente estos actos
Pueden ser, por ejemplo, los apetitos sexuales, las inclinaciones que se van a oponer a nuestras intenciones de la voluntad, de la misma manera que las virtudes y las buenas costumbres se adquieren con frecuencia, repitiendo actos de la voluntad con las cuales tratamos de conformarnos, tomar la forma, con lo que Dios desea y manda y ejercita. Muy bien. Termino ahora sí, diciendo que una persona no puede ser definitivamente viciosa y corrompida, por más que sus malas inclinaciones traten de corromperla y llevarla al mal, si su voluntad persiste en querer portarse de manera que a Dios le agrade. Su comportamiento así también. Nunca alguien logrará tener virtud y santidad por más inspiraciones que la gracia divina le envíe, si su voluntad no se decide seriamente a dedicarse a obrar el bien y a evitar el mal. Pues con esto terminamos, y si Dios nos presta vida, el siguiente punto o la siguiente reunión va a ser con el tema de lo que hay que hacer con nuestra voluntad, porque parece que está vencida y derrotada. Y hay mucha gente que caemos en el fatalismo, ¿no? ¿Para qué? Si siempre es lo mismo. Yo lo veo mucho cuando se confiesan padres, que siempre es lo mismo y yo no veo resultados y ya no sé qué hacer. Y bueno, una serie de cosas que continuamente se da en cada uno de nosotros y que necesitamos trabajar. Bueno, pues aquí nos quedamos. Dios mediante, el próximo programa continuaremos con este tema. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos, y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles, y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Solamente recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.